cepa de Streptomyces erythraeus, obtenida de una muestra que se encontró en el suelo recogida de un archipiélago filipino. Importante también, digamos, el hecho de que este sea otro fármaco de origen, si se quiere, natural. Ya, a ver, bueno, ahí como pueden ver también, más de 3 décadas después, ¿no? Se ha continuado con el descubrimiento de nuevos medicamentos, incluyendo ese grupo de las quinolonas, que es uno de los últimos, últimos temas que se va a exponer en cuanto se refiere a los antibióticos como grupo. Después vamos a ver tuberculosis y lepra. Entonces, la incorporación de nuevos compuestos a la familia que hace que se consideren de elección, ¿no? Contra nuevos microorganismos, y también como una primera opción para otros gérmenes que obviamente afectan al ser humano. Bueno, como pueden, ahora sí. Bueno, desde el punto de vista químico, la eritromicina es un fármaco que, como observan ahí, tiene un anillo lactónico, macrocíclico, o sea, de gran tamaño, y obviamente se unen varios desoxiazúcares. La diferencia está dada por la calidad de los átomos que la componen estas moléculas. Ese anillo lactónico puede variar dependiendo del tipo de macrólido que se trate. Por lo tanto, la clasificación de los macrólidos está en base al número de carbono que tiene la estructura química. Entonces, existen macrólidos de 14 átomos, donde está la eritromicina, la claritromicina, para destacar algunos. De 15 átomos existe uno solo, que es la acitromicina. Vamos a ver algunas particularidades, independientemente de que la eritromicina forme parte de estos macrólidos de 14 átomos. Ya acabamos de ver que fue el primero que se descubrió. La claritromicina tiene una tremenda importancia, sobre todo en el tratamiento de la úlcera gastrodenal por la presencia del Helicobacter pylori, y entonces un fármaco muy importante en el tratamiento de las úlceras. También debemos de mencionar a la acitromicina, que en un momento dado de esos en los que vivió la población mundial fue utilizado en la COVID-19, pero no porque tenga alguna acción antiviral en realidad, sino para las complicaciones que podían generarse a partir de la afectación pulmonar que llevó este problema y que generó una pandemia, ¿no? que se extendió a todos los países del mundo, ¿no? Entonces, la acitromicina, ahí jugó un papel importante, ¿no? Entonces, entre estas propiedades químicas presentan también poca solubilidad en agua, tienen un aspecto cristalino. Habrá que decir que también hay macrólidos de 16 átomos, ¿no? Dentro de eso está la espiramicina, y la voy a mencionar a la espiramicina porque se puede utilizar para el tratamiento de toxoplasmosis.
Bueno, estos fármacos tienen un aspecto cristalino, blanco, son bases débiles. Bueno, esto tiene mucha importancia, sí. Primero debemos de recordar que el organismo humano tiene diferentes pHs y lógicamente desde la boca al estómago ya existe una gran variabilidad de ese pH. La boca tiene 6.8 y el estómago 1.3. Y si es un fármaco, digamos, de estructura química básica, quiere decir que en el estómago se va a destruir rápidamente y por lo tanto no se va a absorber. Por eso es que es importante tener presente que es una base débil. Estoy hablando del estómago porque obviamente la acidez del estómago es bastante elevada, ¿no es cierto?, debido a que su pH está aproximadamente entre 1.3 a 2. Por lo tanto, la eritromicina no va a ser un antibiótico que fácilmente vaya a sobrevivir a la acción del ácido. Por lo tanto, debe de obligatoriamente, ¿no es verdad?, tener una cubierta entérica por un lado y además asociar a otros elementos para poder, digamos, absorberse luego a nivel del intestino delgado, sobre todo en la segunda porción del intestino delgado, ¿no? Estoy refiriéndome al duodeno prácticamente. Entonces, ese medio ácido va a inactivar al fármaco, lo va a destruir y por lo tanto de nada sirve si uno administrase la eritromicina, por ejemplo, base. Entonces ahí ustedes tienen ese capítulo ahí o esa, digamos, información que está en la diapositiva, ¿no? Entonces, hay que tener eso en cuenta. Y no solamente, vuelvo a repetir, sirve el hecho de aplicar una cubierta entérica, como dice ahí, para proteger de la acción del ácido, sino también mezclar con otros elementos importantes, como luego tenemos en el comercio como estearato de eritromicina, estolato de eritromicina, propionato de eritromicina y etilsuccinato de eritromicina. Entonces, esas combinaciones con esas sustancias hacen que sea mucho más estable el medicamento en el medio ácido. Luego vamos a ver que también existen inyectables. Dos productos existen de eritromicina con respecto a esas combinaciones. Uno es el lactobionato de eritromicina y el otro es el glutacepato de eritromicina. Entonces, ahí tenemos también esas características que hay que tenerlas presentes, ¿no?, a la hora de ver estos fármacos. Bueno, el medicamento en realidad para la mayor parte de los gérmenes es un fármaco bacteriostático desde el punto de vista de su actividad sobre los microorganismos, porque actúa a nivel de los ribosomas bacterianos, inhibiendo la translocación que vamos a ver en el mecanismo de acción un poco más adelante, ¿no? Entonces, y también va a depender del tipo de microorganismo. Habrá que decir que los macrólidos de manera general son antibióticos de espectro reducido, ¿no? Y por lo tanto tienen una mayor tendencia a resolver los problemas infecciosos generados por gérmenes gram positivos. ¿Ya? Entonces, también va a depender del tipo de microorganismo que se trate, del tamaño del inóculo, o sea, de la cantidad de gérmenes existentes, de la fase de crecimiento bacteriano, de la concentración del antibiótico en el lugar de la infección y de su sensibilidad. Lógicamente que habría que realizar siempre un antibiograma
antes de introducir el medicamento para que haya una respuesta adecuada a la acción antibacteriana. Bueno, muy bien, entonces continuamos. Bien, entonces ya habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que el medicamento tiene un mecanismo de acción donde inhibe la síntesis proteica de las bacterias por su unión a la subunidad 50S del ribosoma y ejercen una actividad antimicrobiana al obstaculizar la síntesis de proteínas digamos a nivel de la bacteria, pero a nivel ribosomal. Enseguida voy a explicar eso, no solamente con el dibujito, sino que lo voy a hacer en la pizarra para que ustedes puedan entender de cómo funciona eso. Incluso se puede hacer teatro con respecto a eso. Entonces, esa actividad que se realiza en la porción 50S del ribosoma va a impedir la translocación en la cual la cadena de péptidos en crecimiento, ¿no es verdad?, se desplaza del sitio aceptor al sitio donador. Bueno, muy bien, entonces vamos a ir construyendo ese mecanismo de acción para que lo podamos entender de manera adecuada, porque cuando uno pregunta, entonces la gente dice no sé dibujar y no hay mucho que dibujar con esto. Bien, lo que voy a hacer es lo siguiente, para que entendamos desde el principio. Una bacteria, a diferencia de los seres humanos, tiene varias características que no las tienen los seres humanos. Todas las células humanas tienen una membrana celular, pero lo que no tienen es una pared, y entonces obviamente las bacterias tienen una pared. También no es igual lo que ocurre dentro del citoplasma. Independientemente de que las bacterias puedan tener el ADN, ahí vamos a dibujar eso, ¿no? Una cadena de ADN, generalmente no están en núcleos, sino están dispersos en el citoplasma. Pero a partir de este ADN, lo mismo que ocurre con el ser humano, existe una ARN polimerasa, y esa ARN polimerasa genera un primer ARN, esto es, que quede claro, esto es el ADN, o sea, el ácido desoxirribonucleico. Entonces, se va a crear una hebra, ¿no es verdad?, de el ARN mensajero. Entonces aquí tenemos que poner ARN mensajero. Y este ARN mensajero lo voy a sacar aquí. O sea, todo lo que voy a hacer aquí está ocurriendo aquí dentro. Y entonces, si tenemos esa hebra de ARN aquí, esta hebra trae la información genética que está generada a partir del ADN. Eso es lo que va a ocurrir. Y entonces existe en genética los denominados codones. Y esos codones llevan la información, ¿no?, hacia el ARN ribosomal, que no son más que los ribosomas, donde se va a producir la síntesis de proteínas. Entonces, estos codones que llevan la información están constituidos por bases púricas y pirimidínicas, donde tenemos, por ejemplo, la adenina, guanina, citosina. Adenina, guanina, citosina, uracilo, etcétera, etcétera. Ahí va llevando, digamos, la información. No sé si hay alguien que quiera hablar y quiera pasar aquí, porque como escucho que hablan, entonces si no me están prestando atención, yo les rogaría encarecidamente que pasen a la pizarra, porque si siguen hablando también, entonces yo estoy perdiendo mi tiempo y me largo de aquí y listo, se acabó el problema. ¿No? Pues si quieren preguntar, que desde hace rato estoy escuchando hablar, no me molesta que hablen. Si quieren preguntar algo, pregunten, pero no distraigan a la gente, porque eso además es una falta de respeto.
Para que te pueden preguntar, pregunten. Yo no tengo ningún inconveniente en ese sentido. Ya. Entonces, porque tampoco voy a permitir que la gente que esté hablando me interrumpa la clase. Si eso quieren que haga, entonces me voy, pues, ¿no? Yo doy por avanzado y después yo no tengo ningún problema. Listo. Entonces, esta información que ha salido de este ADN está ocurriendo lógicamente aquí dentro de este citoplasma. Y entonces vamos a tener un segundo ARN, porque este ya habíamos dicho que es el ARN mensajero. Está llevando, digamos, el mensaje que se ha producido a nivel de, ¿cómo se llama? El núcleo, más propiamente a partir del ADN. Entonces aparece un ribosoma que tiene un cabezal grande, o sea, una porción mayor. Y esa porción mayor tiene un denominativo, es la porción 50S del ribosoma. Entonces este de aquí es la porción 50S del ribosoma. Esa porción 50S es como un cabezal de unas máquinas de escribir que habían muy parecido a las máquinas de escribir eléctricas antes que aparezca la computadora. Aunque la computadora ya existía, pero en el comercio había unas máquinas, primero mecánicas, cualquier error en una hoja, había que romper todita la hoja, todo lo que uno había trabajado, difícil de corregir eso. Después aparecieron unas máquinas que son eléctricas y entonces eso mejoró un poco ya el avance en términos de la comunicación, porque lógicamente se elaboran textos en físico y entonces eso facilitó mucho. Y esas máquinas tenían una cinta y dos cabezales, uno acá abajo y otro acá arriba. Ese cabezal de arriba tiene las letras y va girando. Algo parecido ocurre con esto de los ribosomas. Y en la parte inferior existe otra porción que es la 30S del ribosoma. Esto de aquí es porción 30S del ribosoma. Entonces ambos elementos se separan, están unidos y se separan para dejar pasar la cinta que trae la información genética. Entonces, esta cinta que está trayendo los codones se va a meter aquí. Y en esta parte de aquí hay un lector, ¿no? Hay una estructura del ribosoma en la porción 30S que es un lector. Y ese lector tiene que leer de manera adecuada el mensaje que viene a través de estos codones ahí. Entonces, lee. Y lee y tiene que leer de manera adecuada. Hay antibióticos que, por ejemplo, interfieren en la lectura del mensaje. Y cuando algo se lee mal, se tiene que formar mal. Por ejemplo, si uno mirase los diferentes chats que realiza sobre todo nuestra población, y no sé por qué viven cambiando el español, yo no sé por qué lo hacen, hasta ahorita no entiendo. Por ejemplo, en vez de decir pollo, ahora es pollo, como los peruanos, ¿no? Entonces yo no sé por qué lo cambian. Entonces eso genera, entre otras cosas, una mala escritura. Pues si la pronunciarían de manera adecuada, entonces ni como los argentinos ni como los peruanos, porque tampoco es pollo, no lo es, ¿no es? Bueno, muy bien. Entonces, esa lectura tiene que ser adecuada. Por ejemplo, yo podría poner, nos vamos a encontrar en la dirección que va hacia la plazuela Blacú, y entonces cuando escribe la palabra hacia ponen así, ¿no? Y entonces, ¿qué me hace pensar eso? Que
tengo que ir al continente chino, porque Asia es un continente, no es de ir a ese lugar. Porque eso es lo que dice ahí. Está hablando del continente, no de otra cosa. Y eso me parece bien. ¿Cómo van a confundir el ir a un lugar con un continente? Caramelo, no. Entonces eso no permite la genética. O lee bien o no. ¿No? Entonces, una vez que ha realizado la lectura de este codón, entonces este ribosoma, que es en realidad el ARN ribosomal, ¿no?, va a necesitar del otro ARN, que lo vamos a dibujar de esta manera, y que tiene los anticodones, ¿no?, que también son bases púricas y piridínicas. Entonces, estos anticodones son los que vamos a ver ahora. Entonces, una vez que se ha realizado la lectura, entonces este ARN de transferencia, ARN de transferencia, es el que va a llevar la información para que se forme la cadena polipeptídica. Y entonces aquí aparece un sitio, porque este de aquí hasta este límite, no en esta cosita, pertenece a la porción 50S. Y entonces esto que parece un chupete va a venir y va a meterse, digamos, un chupete de los bebés, estoy hablando, ¿no? Se va a meter aquí. Y entonces esto se llama sitio A, que viene de la palabra aceptor. La palabra aceptor se escribe con A y por lo tanto eso se llama sitio A, está aceptando eso. ¿Y por qué va a aceptar? Porque hay una lectura y esa lectura tiene que ser la correcta, porque si no es la correcta no lo acepta. ¿No ves? ¿Ya? Es como algunos estudiantes, yo no sé de dónde se habrán inventado, pero dicen, podré pasar sus clases y no estoy inscrito o no estoy inscrita, como quieran verlo, ¿no? La quiero llevar la materia hablada. O sea, ¿y por qué no te mandas otra cagada o no capaz de decir de hablada? ¿Por qué? Porque si ese sujeto no está inscrito de manera correcta, ¿qué ocurriría si se aplaza? No pasó nada, ¿no ven? Porque no está inscrito. No va a tener nota ni va a tener el registro de verse. Pero si pasa, va a exigir que lo meta en la lista. ¿O no? Ah, entonces es a su regalada conveniencia, y esto no es a su regalada conveniencia, por eso le digo, vayan a charlársela a otro, pero no. ¿No es? O escriben o no. Bien, me acabó el asunto, ¿no es verdad? No hay charladita. Entonces, este sitio A sirve para aceptar, para registrar lo que se va a llevar a cabo gracias a este lector. Informa, se forman los anticodones y entonces va y se mete aquí, cual si fuese un enchufe. Recuerden que hay varios tipos de enchufe. Por ejemplo, las computadoras tienen un enchufe así. Tienen digamos, la tierra y tienen el positivo y el negativo ahí metidos. Enchufe. Hay otros que son rectos, así. Entonces, imagínense esos enchufes rectos. También, vuelvo a repetir, los de los dos extremos son los que llevan la electricidad y el otro es tierra. Se meten ahí, pero es recto. Tendrían que buscar, obviamente, una de estas placas que tenga eso, porque estas, fíjense, son hechas para computadoras, no para otra cosa. Y tienen uno, dos y el tercero que es tierra. Y otro que viene en la misma línea. Bueno, imagínense una cosa así. Y entonces eso tiene que enchufar ahí. Y entonces es este ARN de transferencia, este ARNT, viene y se mete aquí. ¿Qué es esto? Es el sitio aceptor. Por eso se llama sitio A. En el dibujito que tienen en los libros, eso está así. Y aquí hay otro sitio
un sitio es un lugar, nada más, es un lugar. Por ejemplo, ese taburete es el sitio donde yo me siento y nadie puede sentarse ahí porque no quiero. No, es verdad, por esa razón. ¿Listo? Entonces ni nadie puede mover mi toco de ahí porque si no me dejan así. Entonces ese es mi sitio y ese sitio como es el que va a generar los péptidos, o sea, la unión de aminoácidos recibe el nombre de sitio P que viene de peptidil. Entonces, este es el A y este es el T. Y hay otro sitio que es el sitio E, que la mayoría de los dibujos no trae. Y la E viene de exit, y exit es salida. Eso lo pueden ver en los aviones, por ejemplo, en unas puertas de salida, de escape, si ustedes quieren. Bueno, exit. Bueno, muy bien, entonces ya ahí están los tres. Entonces, vuelvo a repetir, viene el de acá, se mete en este sitio A, ya el lector leyó cómo estaba conformado, digamos, el antícodo, y entonces se va a formar un aminoácido. Pero también es bueno saber que las bacterias ya desde el nacimiento tienen un aminoácido, ya lo tienen. Y ese aminoácido está en el sitio peptidil, aquí. Ya nacen con eso. Y ese aminoácido tiene un nombre, es la formilmetionina. Ese aminoácido recibe el nombre de formilmetionina. Este primer aminoácido, no nació de la síntesis. Ya lo tiene el ribosomo. Entonces esta es la metionina. La formilmetionina. Entonces, es importante tener presente eso, sí, porque no todos los aminoácidos se forman. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que este nuevo aminoácido, entonces vamos a borrar la letra A, la vamos a meter aquí adentro, para que sepamos que el sitio aceptor, y aquí vamos a formar nuestro aminoácido. Vamos a suponer que sea una lisina, una alanina, lo que sea, digamos. ¿Ya? ¿Listo? Entonces pongámosle aquí que sea una lisina, que se ha formado. Esa lisina que se ha formado tiene que formar una cadena polipeptídica. Y para ello, entonces, este de aquí se va a desplazar a este lado, donde está este sitio aceptor. O sea, esta metionina va a irse aquí y se va a situar de primero aquí. Y la que se ha sintetizado viene y se une aquí a la segunda. Entonces, ¿qué hay? Hay un traslado de esto aquí. Listo. Ese traslado además genera un enlace aquí. Y al generar un enlace, una vez que se ha generado ese enlace, entonces va a cambiar prácticamente este inicio de cadena se va a trasladar aquí. Por lo tanto, ese proceso de traslado aquí se llama traslocación. Estoy trasladando de lugar. La locación, el lugar, eso quiere decir. Y entonces, si alguien tiene sentido de la imaginación, no sé si decir las damas, porque yo antes de salir bachiller, como a nosotros no nos daban más de un boliviano, digamos, la gente era media rara, ¿no? Entonces, me puse a trabajar costurando cuellos de camisa y también mosquiteros. Y vi que las máquinas de costurar tienen una aguja con un orificio acá arriba. Y ahí se pone un carrete de hilo, se ensarta, hay unas patitas que hacen esto también,
Y entonces se pone, y entonces entra la aguja aquí, pero aquí hay un carrete especial que es de metal, y ese también tiene un hilo. Y ese carrete tiene un orificio que caballito va a entrar la aguja de manera tan sincrónica y luego va a sacar el hilo y hace el enlace para hacer el punto. Entonces se forman los puntos de costura. Entonces no hay un hilo, hay dos hilos. Uno acá afuera y otro en la bobina que le llaman, digamos ahí, ya está. Y entonces eso hace y va a costurar. Esto es lo mismo. Aquí agarra, se enlaza igual el hilo, ¿no? Enlaza este otro aminoácido y después lo vuelve a pasar aquí. Y al pasar aquí, luego este ARN de transferencia, una vez que se ha deshecho de esta cadena polipeptídica, se va al sitio E, que es el sitio de salida, exit, expulsión, ya, ¿sí? Entonces eso es lo que va a poner. Entonces funciona así, como si fuera un limpiaparabrisas, si ustedes quieren. Entonces se va organizando la cadena polipeptídica. Entonces los macrólidos, ¿no es cierto?, bloquean este pasaje que es la translocación. Eso es lo que hace. Pero este mecanismo de acción no solo lo tienen los macrólidos, no solo tienen los macrólidos. Entonces, ¿qué otros fármacos tienen esto? Las licosamidas y el cloranfenicol. Eso tiene. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver lo que hacen normalmente los médicos en su estupidez para resolver sus problemas y que la gente los aplauda. Por ejemplo, cuando aplican la penicilina, le ponen asociada a un corticoide. Parecería una lógica porque el corticoide es un antiinflamatorio y el otro es un antibiótico, pero no lo ponen porque es por la acción antiinflamatoria. ¿Por qué lo ponen? Para que no le dé alergia, porque de la alergia se ponen corticoides. Entonces mejor lo mezclo de una vez y nunca voy a tener problemas de alergia, ¿no? Entonces, inseguridad. Está metiendo un medicamento que no debería de hacerlo, pero lo hace de esa manera para resolver su problema de epidemia, ¿no? Y aquí hacen exactamente lo mismo. Entonces yo dije hace un momento que había una clasificación de los macrólidos de acuerdo a los átomos de carbono. Y también mencioné de un fármaco que pertenece al grupo de los macrólidos que podría servir para erradicar el Helicobacter pylori, que es una bacteria que produce úlceras. ¿Cuál era ese macrólido? La citromicina, la dijo. No, la eritromicina. No, ahí ya le estoy preguntando. Ustedes piensen pueden pensar sin abrir la bocota. La eritromicina, dice usted. ¿Dónde estaba cuando yo estaba explicando? Ve que no entienden nada y eso que estoy diciendo de lo que yo expliqué, porque eso dije. Deberían de leer en su casita, ¿no es? Sus hijas deberían de leer. La eritromicina. ¿Qué dice? La eritromicina. No, la clarita. La acitromicina, dice usted. No dije yo eso, sí. Usted lo dirá, pero yo no digo eso. ¿Cuál es? Es la La clarita. clarito, creo. La clarito, pues, ¿no? La claritromicina. Muy bien. La clarita. Digamos de la La clarita. Ya, entonces, fíjense ustedes que si alguien tiene una úlcera aquí, y Ese átomo. o por lo menos el médico piensa que tiene una úlcera, tuviese que dar claritromicina, ¿no? Pero yo tengo una duda, porque ese paciente, por la sintomatología que tiene, puede ser una salmonelosis. Podría ser una salmonelosis, no una úlcera. O sea, tiene problemas intestinales, todo eso. Entonces, para no pegarle, le doy
claritromicina y le doy cloranfenicol. ¿Qué acabo de decir? Que el cloranfenicol y los macrólidos tienen el mismo mecanismo de acción. Dije hace un momento. ¿Qué pasa si mezclo los dos? Se anulan su actividad antimicrobiana. ¿Qué hizo el médico? Se mandó una cagada tremenda. Porque le está haciendo gastar doble antibiótico para que entre ellos se anulen. Ahí está. Ya hablamos. No hay que hablar boludo, digamos. ¿Por qué? Por su inseguridad. Cloranfenicol para la salmonela. Cloranfenicol, mismo mecanismo de acción. Y también la glicosamida. Y ya está, ¿o no? ¿Y ustedes creen que eso no ocurre? A ver, vayan a ver la receta para ver. ¿No? Entonces, brillante los niños, ¿no es? Mecanismo En las universidades privadas, por ejemplo, ni conocen un libro de farmacología. Puro apuntecito, pura huevada. Entonces Claro. se anulan. Por lo menos ustedes saben que existe una bibliografía de eso. Ya. O sea, porque Bueno. existe, ¿no? Ya, entonces, tienen que tener en cuenta esas cosas. Por eso estoy hablando de mecanismos de acción, si no me molestaría en hacerlo. Entonces, dicen, y por esta particularidad se proscribe la combinación con estas drogas. Bueno, mezclar, vuelvo a repetir, ahí tienen, ¿no? Sería la clindamicina, que es una lincosamida, y el cloranfenicol, ahí lo tienen. No deben de mezclar con esos fármacos. No lo deben de hacer, porque si lo hacen, van a anular la acción farmacológica. Calofrío, viejito. Y entonces van a decir, no responde la ¿cómo va a responder si vos mismo estás generando esa estupidez, digamos? ¿No? Entonces, para eso sirven los mecanismos de acción cuando uno los entiende. Entonces, aquí tenemos lo que ocurre. Entonces ahí está la porción 50S, la más grande, y luego tiene, ¿no es verdad?, la porción 30S. Y como pueden ver, esa especie, si se quiere, de chupete ahí, que está acá, que es el RNA de transferencia, se metió al sitio aceptor y de ahí cuando se genera el enlace va a irse al sitio T. Por eso está ese círculo empuntillado para que vean lo que va a ocurrir y lo traslade al sitio T. Entonces vuelvo a repetir, es muy parecido a lo que ocurre en una máquina de torturar. Entra la aguja, se enlaza, hace el punto y va trasladando y va haciendo las cosas como tiene que hacer. ¿Listo? Eso, algo así ocurre ahí De internet. digamos, ya en un dibujo eso. Bueno, ahora, ¿para qué sirve? Ya les dije que los macrólidos son antibióticos de espectro reducido y ustedes pueden observar ahí. Entonces, sirven para los cocos gram positivos, aerobios y tienen una buena actividad con los estreptococos del grupo A, B y C, el Pneumoniae, el Viridans, ¿no? El 50% de los estreptococos del grupo Enterococos son resistentes. Su actividad para los estafilococos es variable porque hay estafilococos meticilinos resistentes que también son resistentes para los macrólidos, cocos gram positivos anaerobios, cepas de Peptococcus y demás cuestiones, ¿no? Son sensibles a los macrólidos. Pero también hay que tener en cuenta que algunos de los macrólidos incluso sirven para los parásitos, como por ejemplo la espiramicina, que sirve para la toxoplasmosis, ¿no? Entonces la toxoplasmosis. Es importante eso, sí, porque, a ver, de nuevo, ahora en la mañana ha estado lloviendo, la lluvia cae sobre la tierra, pero en realidad sobre la tierra no, porque los seres humanos han modificado la tierra y han construido su casa. Y si uno vive en cualquier barrio, la gente siempre lleva animales, directo de esos lugares.
Y esos gatos Dijo, ¿para qué sirve la se suben a citromicina? los techos La y citromicina. se orinan y defecan. ¿Vitamina? Cuando viene la Acetro. lluvia, caen las heces fecales al suelo y los niños generalmente Tratamiento son para el COVID se normales usó, pero que para hacer algo ganan más. Eso la es. tierra. Y entonces solamente las manos sucias a la boca y entonces se ingirieron ya, Quiste, ¿no? proposoide. Los parásitos. Y entonces la mayoría tienen la presencia de detenido toxoplasmosis. Importan las mujeres porque ellas al generar los nuevos seres humanos, entonces pueden llegar a contaminar a su bebé y entonces van a salir con trastornos oculares, cerebrales. Lo mejor que podría ocurrir es que se mueran, digamos, en vez de que nazcan con esos problemas. Sería lo mejor, porque al final de cuentas nadie va a tener, digamos, el aguante para Ah, el espectro de acción. tener un niño de ese tipo, ¿no? Entonces la toxoplasmosis resulta ser eso, y eso no significa que las mujercitas no salgan a jugar al patio de su casa, pero los gatos, y uno puede decir, yo no tengo gatos, pero ¿qué importa que no tengan el gato? ¿Cuál es el problema? Los gatos se van a todos lados, no tienen límite, casa para ellos es cualquier cosa, digamos. Listo, ya está. Entonces, importante también tener presente que puede afectar a parásitos también. No se utilizan frente a la miseria, meningitis, pues penetran poco al sistema nervioso central, por lo tanto no son buenos para la meningitis. Pero penetra. No es verdad, su efectividad es variable contra las cepas de Neisseria gonorrhoeae y son efectivas para la Blanchanella catarrhalis y demás cuestiones. Hemófilos Bueno, ducrini. ahí pueden ver entonces que estos antibióticos, por la cantidad de gérmenes que afectan, no son muy importantes. Pero hay que destacar algo, sobre todo en ese cuadro que tenemos en la parte media e inferior, donde dice constituye la droga de elección en la sepsis, no solamente en la sepsis, sino en las infecciones por Bordetella pertussis. ¿Por qué quiero mencionar a esa bacteria? Porque es la que produce la tos de ahogo, o la tos convulsa también se denomina de esa manera. Entonces, una afectación producida por esa bacteria, y es uno de los pocos antibióticos que sirve para el tratamiento de esa bacteria, la Bordetella pertussis. Bueno, también ustedes pueden ver que hay un montón de otros gérmenes, como pueden observar en la... Y finalmente, ¿no es verdad?, tenemos que mencionar lo que dijo el compañero hace un momento, que el Helicobacter pylori también es afectado por los macrólidos, pero no por cualquier macrólido. Es la claritromicina la que sirve para el tratamiento de la úlcera gastroduodenal. O sea, para destacar, digamos, las infecciones que pueden ser resueltas con los macrólidos, ¿no? Ahí tienen también hemófilos de influenza. Y el otro elemento importante que puede ser útil el día de mañana es que algunas cepas atípicas del Mycobacterium tuberculosis pueden ser también afectadas por los macrólidos, además de la presencia del Treponema pallidum, que es el que va a producir la sífilis, y el Clostridium tetani, que además podría reemplazar en alguna medida de las personas que tengan tétanos, pero que sean alérgicos a los antibióticos de la lactana. Entonces, son las cuestiones que debemos de destacar, ¿no es cierto?, cuando tengamos que utilizar estos medicamentos. Ya, la mayoría, digamos, son inducibles y cruzadas. Hay una disminución de la permeabilidad en lo que se refiere a la resistencia antimicrobiana. Es decir, ¿por qué un germen se vuelve resistente a los macrólidos? Por disminución entonces de la permeabilidad. Eso ocurre con las enterobacterias. Modificación de los ribosomas bacterianos, de los que hemos hablado ahora,
cambio de lugar de fijación, digamos, en la porción 50S ribosomal, por ejemplo, las bacterias gram positivas, hidrólisis en el anillo lactónico por las esterasas y fosforilasas que existen, digamos, en las bacterias que puedan inactivar ese anillo lactónico de los macrólidos que hemos mencionado al inicio de la... Bien, en lo que se refiere a la absorción, hace rato que ya dije, la eritromicina base no se absorbe en el intestino porque esa eritromicina base es destruida rápidamente por la presencia del ácido. De la única manera que se podría absorber es que tenga una cubierta entérica, ¿no? Una capa, la claritromicina, la roxitromicina se absorbe. Y además debe obligatoriamente de venir combinada con otros elementos que lo hacen a la eritromicina estable. Ya mencioné el estearato, el estolato, el propionato y el etilsuccinato de eritromicina. Ya les dije que eso tenía que ser obligatoriamente. Y ahí dice de nuevo, eritromicina base se inactiva por el jugo gástrico. ¿Cómo lo hacemos estable? Porque cualquiera va a decir, yo sé que la eritromicina se puede dar por vía oral y eso no ocurre. Ya les estoy diciendo las razones. También existen inestables, ya les dije, también la existencia de la eritromicina, como el lactobionato de eritromicina, para poner un ejemplo. Bien, ahora, la claritromicina no necesita de esas cosas y se puede absorber bien, lo mismo que ocurre con la acitromicina, entonces no habría muchos problemas con la administración por vía oral de esos dos productos. Y lo de bueno, además de tanto de la acitromicina y la claritromicina, es que se puede administrar una sola vez al día. Cosa que no ocurre con la eritromicina, que habría que hacerlo cada 6 horas por la vida media que tiene, que eso vamos a ver enseguida también. Hay una buena distribución, ¿no? Con una buena concentración plasmática, entre hora y media a 3 horas por vía oral, y la fijación con las proteínas plasmáticas es bastante alta, como ustedes pueden ver, entre un 60 a 90%, y eso es importante tener presente, sobre todo en pacientes que tengan problemas con las proteínas, los que tienen, por ejemplo, hipoalbuminemia, en las insuficiencias renales, en las desnutriciones. La acitromicina en el pulmón, amígdala, próstata, riñón, digamos, hay una concentración de 10 a 100 veces superior que a la plasmática, por lo tanto, son medicamentos que se pueden utilizar en las infecciones, digamos, respiratorias. Recuerden que la COVID es producido por un virus, pero pueden adherirse bacterias a nivel pulmonar, y por eso se utilizaba la acitromicina, no la claritromicina, la acitromicina en los pacientes que tenían la COVID-19. La claritromicina no tiene esa relación tejido-plasma, ¿no? Y tiene una alta concentración intracelular, por eso que la eritromicina y muchos de estos macrólidos pueden servir para las clamidias, que son microorganismos intracelulares, y porque penetran de buena manera a ese lugar, entonces se pueden utilizar, comenzando por la eritromicina también. En lo que se refiere al líquido cefalorraquídeo, no es bueno pensar en estos antibióticos, sobre todo cuando hay infecciones meningias, porque no atraviesan la barrera hematoencefálica en la cantidad requerida como para poder, digamos, realizar un tratamiento antibacteriano en los casos de meningitis, ¿no? Entonces pasa la barrera hematoencefálica apenas un 2% de la plasmática, pasa la leche materna en un 50%, y habrá que decir otra cosa también. Sobre todo la eritromicina genera diarrea, y no les estoy diciendo para que ustedes sepan que genera diarrea, no es eso. Genera diarrea porque tienen que explicarle al paciente eso, tienen que explicarle, y no es porque destruya la flora bacteriana entérica, no lo hace. Entonces, ¿por qué produce diarrea? Usted tiene que decir, esto le vamos a dar
para la amigdalitis de su hijo. Con esto va a funcionar, es un medicamento por vía oral. Usted le va a dar cada 6 horas si se trata de, pero le va a dar diarrea. No se asuste, es parte del medicamento. Y la pregunta es ¿por qué? Porque la gente le va a preguntar entonces ¿por qué va a producir diarrea? Porque la eritromicina estimula unos receptores de una sustancia que tiene el ser humano que se llama motilina. Y esa motilina, ¿no?, es la que produce el movimiento intestinal generando diarrea. Y entonces, ¿qué hace la eritromicina? Estimula eso y genera diarrea. Ya está. ¿No? Entonces, eso es importante tener presente, porque ¿quién va a explicar entonces? ¿Quién va a explicar eso? Lo vamos a preguntar los abogados, ¿a quién le vamos a preguntar? La gente tiene que saber eso, o sea, tiene que decir si usted le está dando ese medicamento para que no se asuste la madre, entonces tiene que decir, bueno, ¿no? Y eso no es que produzca solamente en, digamos, en los niños, entonces ahí ustedes tienen eso del pasaje a través de la leche materna, no deja de tener importancia porque dándole el pecho, la madre puede generar también diarrea en su hijo, porque no cruza poquito, cruza el 50%. Y imagínense varias veces que chupe el pecho, entonces puede provocarle diarrea y va a decir, ay, ¿qué le ha pasado a mi hijo? Se ha enfermado del estómago y va a ir hasta mentir sin darse cuenta al médico. ¿Por qué lo ha traído su bebé? Porque tiene diarrea. Y dije, no, yo le daba nomás su lechecita, o sea, mezclo con mi pecho y la de tal, pero mire lo que le ha producido. Y el otro, para salir del problema, entonces le da un antibiótico, le aumenta otro antibiótico. Si le hubiera dicho a la madre, yo estoy tomando una amigdalitis, eritromicina, todo ese tipo de cosas, que le interpretan de manera mejor. No se preocupe, señora, que por la leche que usted le está dando, porque está pasando el antibiótico y él lo está produciendo y ya está. Vean que es diferente la manera de explicar al paciente y de resolver el problema. Pues si no hacemos eso, entonces estamos mal. Entonces ahí tienen la vida media de la eritromicina, de hora y media a 3 horas. Fíjense de la claritromicina entre 3,5 horas a 7 horas y la acitromicina de 40 horas. Una sola tableta, listo. Cuesta 16 bolivianos cada tableta. Digamos que un buen producto de acitromicina. ¿No? Entonces no son tan económicas que digamos, pero como va a tomar una sola vez al día, entonces resulta relativamente barata. No es barata, pero por lo menos digamos relativamente barata. No vayan a pensar que son medicamentos como la amoxicilina, ampicilina que cuestan 1 o 2 bolivianos, no, estos son caros. ¿Por qué? Con razón me estás mirando con cara de borrego de diablo. Ya. ¿Listo? Bueno, metabolismo y eliminación. Entonces, se metaboliza a nivel del hígado, cosa que, por ejemplo, con los antibióticos beta-lactámicos, muy pocos se metabolizan ellos. Generalmente pasan como drogas activas hacia la vía renal. En este caso no ocurre eso. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos que se metabolizan a nivel hepático? Por ejemplo, la eritromicina se concentra en el hígado y sufre un proceso de desmetrización, se elimina por bilis y se reabsorbe en el intestino, o sea que hace un ciclo entero hepático, eso se llama. Pero hay otro problema. Hace un minuto dije que la eritromicina se presentaba bajo varias formas, como por ejemplo el estolato, el tearato, el elipsucinato y el propionato de eritromicina. El estolato de eritromicina es el que más produce colestasis intrahepática y al producir esa colestasis intrahepática entonces genera problemas a nivel del hígado. Entonces, no es una hepatitis, no vayan a confundir
con hepatitis, se llama colestasis íntegra. Está hablando obviamente de los conductos biliares. Recuerden que hay un lobulillo que se llama lobulillo de Rutherford, etcétera, etcétera, a nivel hepático. Cuando vieron histología, que se puede ver bien, ahí los espacios de Dice y demás cuestiones, no sé si se recuerdan de la histología. Entonces, la bilis se estanca, por eso se llama colestasis intrahepática. Entonces, eso va a provocar ese producto. No es que los otros no lo produzcan, sí también lo producen. O sea, me estoy refiriendo a las diferentes formas de presentación de la eritromicina. Pueden hacerlo, sí pueden hacerlo, pero el que más produce, ya lo mencionamos, entonces hay que tener mucho cuidado en recetar ese producto porque puede generar en sus pacientes ese tipo de problemas. Entonces ya está. Ahora, por el otro lado, la claritromicina, el 78%, digamos, se va a metabolizar a nivel del hígado, ¿no? Y tiene un metabolito activo que es la 14-hidroxiclaritromicina, que luego va a ser eliminada por vía renal. La citromicina se elimina por bilis, entre el 6 al 15% lo hace a través de la orina. Como ustedes pueden ver, entonces la mayoría de los macrólidos tienen una metabolización, digamos, dentro de las acciones adversas, las gastrointestinales, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea puede llegar a provocar, y hablamos de la diarrea de la eritromicina, es bueno hacerlo, ¿no? Reacciones alérgicas pueden llegar a producir, aunque son menos alergizantes que los antibióticos beta-lactámicos, pero pueden generar erupciones, eosinofilia, fiebre, todo ese tipo de manifestaciones. Ahí tienen colestasis, aparece después de los 10 días también. Ahí dice colestasis, aparece sobre todo con la eritromicina. Tengan mucho cuidado con eso. Puede también generar sordera, vértigo, acúfenos, solo en dosis elevadas, y además son reversibles. Dentro de las manifestaciones nerviosas pueden llegar a provocar alucinaciones, dolor de cabeza, y dentro de la actividad a nivel del corazón, sobre todo la eritromicina puede llegar a provocar arritmias cardíacas, y sobre todo en pacientes que de hecho ya tienen una patología de base cardíaca, como por ejemplo la prolongación del QT, ¿no? Eso puede llegar a generar más problemas a nivel, o los que tengan un QT largo, dice. QT largo, entonces ya. Ahora, interacciones farmacológicas son producidas por inhibir el metabolismo de otros fármacos y aumentar la concentración plasmática de esos otros fármacos, porque al actuar sobre el hígado y sobre todo los citócromos generan procesos oxidativos, entonces evitan que se metabolicen los otros fármacos, y al evitar que se metabolicen aumentan las concentraciones, y que pueden generar manifestaciones importantes, incluso tóxicas, podríamos decir, con dosis normales de estos medicamentos que han sido mezclados con ellos. Entonces la eritromicina inhibe el metabolismo de diversos medicamentos al interactuar con el citócromo P450, donde son metabolizadas drogas, y antagoniza los efectos entonces del cloranfenicol y la clindamicina. En realidad no de la clindamicina, de las lincosamidas, ¿no? De la lincomicina y de la clindamicina. Eso es bueno también tenerlo en cuenta. Esa clindamicina, por ejemplo, cada cápsula cuesta 20 bolivianos, cada una de ellas. No el montón junto. Entonces, indicaciones terapéuticas. Los macrólidos se pueden utilizar para las siguientes patologías: elección en la neumonía por, digamos, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumófila, la difteria, la toferina, que ya hemos hablado sobre la Bordetella pertussis, recuerden ustedes, ¿no? Después gastroenteritis por Campylobacter jejuni, uretritis gonocócica. Ahí tienen la indicación que sería interesante utilizar la acitromicina.
¿no? Por Helicobacter pylori, que generalmente son los que producen, digamos, úlceras. Entonces la claritromicina, ahí ve, dice eso, lo que dije hace un momento. Yo podría, si dice, a ver, ahí en la misma diapositiva dice gastritis, ¿por qué no puedo pensar también en una salmonelosis? Podría pensar y puedo mezclar esa claritromicina con el cloranfenicol y estoy anulando los efectos, y es eso lo que deben de evitar. Y para hacer eso, pues, hoy en día existen tanta información que puede uno recibir de los laboratorios, es mejor perder un ratito de tiempo que se tomen las muestras y hagan las cosas bien. Al final de cuentas, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que van a querer? Resolver el problema del paciente, pero de manera efectiva. Entonces no le estén buscando que pobre gente, ¿para qué va a gastar su plata en análisis? Háganlo nomás y van a tener mucho más éxito, ¿no? Entonces también son drogas alternativas en tratamientos que se pueden realizar sobre gérmenes, digamos que sean indicadas las tetraciclinas, ¿no? En infecciones por clamidia trachomatis en niños y en embarazadas también, ¿no? Entonces también eso es importante tener presente. Ahora, la eritromicina es la más útil en los casos de pacientes que tengan alergia a antibióticos beta-lactámicos. Vendrían a ser los mejores medicamentos que sustituyan eso. Si alguien dice, ya me han hecho pruebas, todo ese tipo de cosas, soy alérgico a la penicilina, ¿cuál es la alternativa? Son los macrólidos. Dentro de esos macrólidos, la eritromicina. La acitromicina es la más eficaz en infecciones respiratorias por hemófilos e influenza, y la claritromicina, ¿no?, es mucho más eficaz en el Helicobacter pylori, que es el generador de las úlceras, como también se puede utilizar en las micobacterias atípicas, por ejemplo, el Mycobacterium avium, como pueden ver ahí en la diapositiva. Muy bien, listo, nos vamos. Nos vamos porque faltan 7 o 8 minutos. La gente que no ha tomado asistencia se queda en sus lugares y van a volver a tomar asistencia. Recuerden que la clase es a las 7 de la mañana. Yo no debería de estar haciendo ya esto